Perfecto. Y bueno, recuerden que justamente la última vez también trabajamos con este argumento, este parámetro que se le pasa, que era lo que hacía, pues las columnas que tienen texto, ¿sí? Que en mi caso es, por ejemplo, la columna que tiene el género de la persona, pues se convierte en una variable categórica. Sí, eso es lo que hacía aquí en R, pues las categorías, las variables nominales, se trata como factores, ¿sí? Y el número de categorías es el número de niveles, es simplemente la forma en la que R les llama a las variables categóricas, eso es todo, ¿no? Entonces recuerden que al inicio no tengo nada absolutamente acá de variables, y el momento en que ejecute esto, pues voy a seleccionar las dos de golpe, control enter para que se ejecute, me va a aparecer acá, pues ya, ¿no es cierto? El dataset debe tener, si se les cargó todo bien, debe decir que tiene 200 filas o observaciones y que tiene 5 columnas o variables, ¿no es cierto? Entonces, de manera que si yo... Sí, claro, sería bastante raro que le aparezca así, la verdad, porque tal como los descargamos el archivo de texto, pues está con comas. No debería cambiarse. La razón por la cual se puede cambiar a punto y coma es porque ya la han abierto con el Excel, tal vez, posiblemente. Pero si ese fuera el caso, claro, aumentaríamos, pues claro, el parámetro sep. Ustedes recuerdan que es el separador justamente y pondríamos pues el nuevo carácter que es el punto y coma. Lo más normal es tener separado por comas, pues por eso que cuando está con comas no hace falta decirle cuál va a ser el separador, ¿no? Sí, tal cual, porque el nombre justamente está dado, está acá, o sea, ya se sabe cuál es. Lo que sí es importante es que el primero sea el nombre del archivo, y en el caso que quisieran poner por alguna razón el nombre del archivo después, que no sé para qué, pues tendríamos que utilizar el argumento file, que realmente es el parámetro para el archivo, ¿no? Entonces ahí sí ya podría coger esto y mandarle al final si por alguna razón nos gustara que primero esté así. Siempre que, o sea, si vamos a utilizar el orden que está, no hace falta que pongamos el nombre del parámetro, ok. Y si por alguna razón el orden está cambiado, pues ahí sí vamos a necesitar agregarle el nombre del parámetro, que sería aquí. Sí, entonces digamos la manera estándar es que al inicio esté el archivo. Es por eso que ni siquiera hace falta que pongamos pues file al inicio, ¿no? Pero en el resto de casos pues sí, ya tiene que ser así. Por supuesto. Sí, porque va a buscar en el directorio de trabajo. Justamente esto es set working directory. Sí, si yo quisiera saber cuál es el directorio de trabajo ahora, tendría que utilizar, por ejemplo, la función getWD. Es lo contrario, ¿no? Set es setear algo, fijar algo, get es pues lo contrario. Entonces, ahí podemos ver dónde está, ¿no? Entonces, si yo hiciera un getWD, me va a salir cuál es el directorio de trabajo actual. Esto de aquí, el set, lo que hace es cambiar ese directorio de trabajo actual. O sea, en este caso, como yo ya ejecuté el set, pues ya está cambiado. Pero en el caso de ustedes, si no ponen esa línea, podrían tal vez hacer un get, ver cuál es el directorio de trabajo y guardar el archivo ahí, porque ahí es donde va a buscar el archivo. Lo va a buscar en el directorio de trabajo. Entonces, para mí me parece que es mucho mejor, ¿sí? Justamente la forma es incluir esta línea al inicio de nuestro script. Recuerden que, ajá, digamos que sería como que la primera línea, ¿no? Entonces, así cada script va a tener su propia línea, ¿de acuerdo? Puedo tener diferente carpeta para cada script, para cada archivito .r. Recuerden que estamos trabajando en un script, no directamente en línea de comandos, por eso es que aquí voy a poner nuevo script y estamos escribiendo aquí en uno en blanco, ¿no? Entonces sería como que la primera línea, la primera orden de todas, decirle con qué o en qué carpeta vamos a trabajar. Perfecto. Bueno, entonces como les digo, si está bien importado, recuerden, tiene que aparecerles después ya que en las variables 200 filas, 5 columnas, ¿no?
200 observaciones, 5 variables. Si hago clic aquí, pues obvio se me va a abrir ya acá en la vista la tabla que tengo ahí, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, ahí está, tengo un ID de cliente, género, dice male, female, tengo la edad en años, tengo la ganancia, ¿cómo se diría en español? Anual, el sueldo anual, los ingresos es la palabra, ¿no? El ingreso anual, me imagino que está en miles de dólares. Sí, así es. Este es como que una calificación de que qué tan buen cliente es. O sea, mientras más alto es porque es una persona que compra mucho. Se hagan de cuenta que es un cliente frecuente. ¿No? Si tiene un valor bien bajo, capaz que ha comprado poquitas veces. Si no es un buen comprador. Y si tiene un récord alto, pues es que es un excelente comprador. Entonces, nosotros lo que justamente vamos a tratar de buscar acá es cuáles son pues estos clientes potenciales. Un cliente potencial podría ser pues un cliente que tenga buenos ingresos y que al mismo tiempo tenga muy buenas compras, ¿no es cierto? Ambas cosas al mismo tiempo. Entonces vamos a fijar nosotros en las dos últimas columnas. Y la cuestión es que nosotros podríamos pues arbitrariamente fijar, decir, bueno, me voy a concentrar en los clientes que ganen más de 20.000 y que tengan un spending score de 90 para arriba. Pero eso es muy arbitrario, ¿no? Justamente lo que queremos encontrar acá es, por medio de patrones, por medio de clustering, pues encontrar esos umbrales, sí, esos límites de los intervalos, ¿no es cierto? Los apropiados, que ya no sea arbitrario, algo hecho al ojo, sino algo que los datos mismos me devuelvan. Esa vendría a ser la razón de ser de utilizar un algoritmo de clustering, ¿de acuerdo? Bueno, en el caso, recuerden ustedes, si ustedes quisieran ver si es que está bien importado los datos, no solamente abriendo la tabla, sino que las variables numéricas son numéricas y las categóricas son categóricas, pues podríamos utilizar también algunas cosas que estaban en otra librería. Sí, tenemos otras funciones. Sí, podríamos utilizar, por ejemplo, existen otras formas más fáciles también, pero bueno, a ver, estábamos viendo esta librería, recuerden que estábamos utilizando esta que es Descriptive R, ¿de acuerdo? Existen muchas librerías disponibles y para poder cargar, recuerden que ustedes ya tienen instalado, no hace falta que instalen. La primera vez hicimos un install packages, ¿se acuerdan? Para poder instalar, pero ya está instalado en sus computadoras, por lo tanto lo único que tienen que hacer es pues cargarle o acá igual recuerden que en el listado de paquetes, en esta parte de aquí, pues también les aparece el listado todas las librerías que están instaladas, pues, ¿de acuerdo? Les aparece el listado todas las instaladas. Y acá pues les va a aparecer justo la que necesitamos, que es esta Descriptive R. Y podríamos también cargarle solo haciendo pues un check acá y ya queda cargada, ¿no? Sino que tal vez lo correcto para no estarnos acordando de hacer el check aquí es hacerlo por código y sería con library. Entonces library descriptive R, si corro eso de ahí, pues ya está cargada, ¿sí? Fíjense que ya se acaba de seleccionar solita aquí. ¿Sí? Está chequeada. Entonces lo hizo solo. Y teníamos pues algunas funciones. Una función fácil, digamos, que estamos utilizando última vez. Esta DS Summary Stats, donde le mandábamos pues el nombre del dataset, en mi caso es la variable data, y me daba pues ciertos resúmenes, ciertas estadísticas, ¿no es cierto?, de lo que tengo, y es pues simplemente una forma rápida de tener un informe muy completo. La verdad es un informe bastante completo el que tengo yo aquí, ustedes pueden ver. Tal cual. Exacto, claro, la idea es reutilizar código, obvio, vamos a ir copiando, pues yo no voy a estar inventando de nuevo el código de nuevo, si veo algo que hice antes, pues copiémosle, obvio. Bien, acá me va a decir rápidamente, por ejemplo, variable edad, me dice que la media aritmética es 38,85, si ven la mediana, recuerden, mediana cuartil 2 es lo mismo, la mod, el valor que más se repite, es la edad de 32, si ven. ¿Qué otro era que nos interesaba? Dispersión, desviación estándar. Es bastante disperso, la verdad. Tenemos gente de muchas edades. El rango era el valor máximo y el valor mínimo. Ustedes recuerdan ya cosas pequeñitas que no hace falta repetir. Y bueno, aquí los percentiles, que la verdad pues no vamos a necesitar demasiado ahora. Bueno, este era simplemente un resumen, ¿no? Existe también una función que es propia de R. No hace falta cargar ninguna librería, que es str. Y en str también puedo mandarle yo el dataset. Este es un resumen mucho más sencillito. Fíjese que el anterior era completísimo
Y este de acá simplemente consta de lo que está aquí, este poquito de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice este resumen chiquito de acá con el comando str? Me dice, tengo 200 observaciones, 5 variables. El customer ID es una variable entera. La variable género es categórica. Esto es importante, ¿no es cierto? Recuerden que si nos olvidamos de poner el momento de importar el CSV, el String Size Factors, me aparece como un texto y ya no como categorías. Entonces acá es muy importante que aparezca. Por supuesto, ya podemos trabajar, es una variable categórica, podemos hacer comparaciones. Solamente comparamos hombres contra mujeres, digámoslo así, y vemos pues cuál es la diferencia en cuanto a las otras variables, ¿no es cierto? Exacto, claro, podemos hacer ya cosas interesantes, pues. Claro, podría yo, por ejemplo, aquí ya directamente hacer una comparación de los ingresos anuales entre hombres y mujeres. Sería interesante. Ya podremos hacer eso, ¿no? Y de qué tantas cosas compran. Sería muy interesante también ver cuál de los dos es un mejor, cuál de los dos sexos es más comprador, compulsivo, digámoslo así, ¿no? Entonces, este es un resumen muy pequeñín ya. Acá vemos que son maneja enteros. Recuerden, ser enteros, pues no tiene decimal, obviamente, ¿no es cierto? Son variables numéricas discretas, no son continuas, donde tengo yo decimales. Es simplemente eso de ahí. Entonces, cualquiera de las dos cosas está bien. El otro es mucho más completo, como les digo. El Summer Stats, claro, es una librería extra, pues, ¿no? Pero a veces con el str pues ya nos basta como para saber qué es lo que tenemos, así, rapidito nada más. ¿Ok? Y bueno, normalmente pues luego de que yo cargo los datos, pues, digamos, tenemos una parte medio exploratoria, ¿no es cierto? Donde tratamos pues justamente de hallar esas correlaciones entre variables, ¿sí? ¿Qué relación había justamente que decía yo, por ejemplo, entre género y el annual income, por ejemplo, ¿sí? O cosas así por el estilo. Entonces empezamos a utilizar ciertos gráficos o hacemos justamente pequeñas comparaciones. Ustedes recuerdan acá mismo en la librería Descriptive Art tenemos otro que se llamaba Group, sí, Graph Summary. Sí, ahí tenemos el Graph Summary, ¿no es cierto? Y esto era muy interesante porque ya me deja comparar dos variables, ¿no? Entonces ustedes se fijan que siempre me aparece pues ahí una ayudita diciéndome qué es lo que yo tengo que mandarle. Sí, y recuerden que la ayuda puedo acceder en cualquier momento. Si estoy sobre la palabra y aplasto F1, pues en todo momento me va a aparecer pues acá la ayuda, acá abajo, y me va a dar pues incluso un pequeño ejemplo de cómo se hacía en caso que no me acuerde, ¿no? Entonces fíjense ustedes, le mando el nombre del dataset, le mando la columna categórica, luego una columna continua. Sí, esto va a estar pues también explicado acá, ¿no es cierto? Para poder comparar dos. Entonces justamente me parecería interesante pues solamente como un ejemplo voy a mandar mi dataset data. Voy a ponerle primero la columna, a ver si me acuerdo bien el nombre, genre quiere decir género. Y de ahí tengo la otra que era, por ejemplo, annual income. Eso tiene que estar bien escrito. Y recuerden que acá ya tenía escrito, pues, ¿no es cierto? Acá está escrito bien. Annual income, genre y todo lo demás. Entonces, vamos a ver qué estadísticas interesantes podría yo obtener a partir de eso. Si ustedes pueden ver ya aquí, acá tengo ya mis estadísticas. La columna primera es femenino y la otra es masculino. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto? ¿Cuántas observaciones tengo? Tengo 112 individuos, digamos, mujeres, o bueno, femeninos, y tengo 88 masculinos. Y los valores, en cuanto recuerden que estoy comparando el annual income, ya no hace falta que me diga acá, ¿no es cierto? Entonces, en este ejemplo de acá, el que más gana, hombre, gana 137.000 al año y la mujer que más gana 126.000. Sí, acá está justamente la media, por ejemplo. Fíjense, la media en los hombres es más alto. Esto yo no voy a dar, esto es estadística inferencial. Se puede decir, claro, está más alto, pero la verdad hay que probar esto de forma estadística, a ver si es significativo o no. Y es algo que se llama estadística inferencial con pruebas de hipótesis, etcétera. La verdad también es un solo, acá como R todo es fácil, no hay que saber nada por detrás de eso, o sea, es una sola línea y me dice si realmente es significativo o no. Pero eso no vamos a ver porque ahí sí ya no tiene nada que ver con el curso. Y bueno, la mediana, y bueno, en general pues es más alto pues el sueldo de los hombres, ¿no? Si quisiéramos dar este tipo de análisis aquí. Y bueno, pues igualmente
el rango, que es simplemente máximo menos mínimo, y etcétera, ¿no es cierto? Bueno, eso solamente era pues, un ejemplo como para poder hacer pues este pequeño análisis exploratorio de los datos, ¿de acuerdo? Simplemente pues algo, voy a poner justamente acá pues análisis exploratorio, voy a poner acá para que entiendan que simplemente es como que estamos, exploratorio, simplemente estamos pues tratando de ver qué puedo hacer con los datos, todavía no sé, recién abrí el dataset, es como que recién estoy viendo qué hay adentro, qué puedo encontrar, qué vale la pena o qué no. Bueno, y recuerden que también puedo pues, si tengo dos variables numéricas, bien sean discretas o continuas, puedo pues tratar de encontrar una relación de la una con la otra si yo hago un plot, ¿no? Un gráfico de dispersión es el plot más simple. Entonces puedo mandarle pues primero una variable para el eje X y luego una variable para el eje Y ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el eje X, recuerden ustedes que para poder acceder a una columna utilizo el string, el signo de dólares, ¿no es cierto? Entonces estoy accediendo ahí a los datos que están dentro de la columna. Entonces digamos que quiero plotear, pues justamente se me ocurre, hagamos primero esto, a ver, edad contra annual income, por ejemplo, es una idea. Sí, digamos a ver si qué es lo que me da ahí, ¿no? Las dos son numéricas, ¿no? Esa sería la diferencia con lo que hicimos antes. Entonces de igual manera podemos hacer control enter y me va a salir pues este gráfico de acá. Yo realmente no veo un patrón claro. Está todo desordenado. Sí, no me parece que exista realmente un patrón acá. Podríamos explorar un poco más de otra forma, ¿no? Pero bueno, la idea es que al inicio también no sabemos si habrá patrones o no habrá patrones y tenemos que empezar pues a probar un poco. Por cierto, en el plot, si no les gustan los puntitos hacia abiertos, no se nota muy bien, pues también podría yo ponerle un poco de color y etcétera. Sí, eso podemos también hacer nosotros, ¿no? Sí, hay como tunearle pues al gráfico un poquitín, ¿no es cierto? Sí, podemos simplemente, y bueno, varias variables, ¿no? Si quieren puedo plotear, por ejemplo, me parece que justamente por aquí va el dataset, sería por ejemplo, ya, podemos poner en el eje X del annual income, es un ejemplo nada más, y en el eje Y pongamos pues el spending score, ¿no? Yo creo que ahí sí ya tendría más sentido. Debe haber pues una correlación entre lo que gano y lo que gasto. Me parece que tiene sentido eso de ahí. Hagámosle nuevamente un control enter y veamos qué es lo que tenemos. Y yo puedo decir que definitivamente aquí hay patrones, ¿no? Patrones cuando empezamos a ver pues grupos ahí, ¿no es cierto? Empezamos a ver valores que son similares entre sí y diferentes a otros grupos. O sea, acá ya no está tan randómico, tan aleatorio como antes, ¿no? Esa es una excelente pregunta. ¿Podría haber cinco tal vez? Sí, yo creo que cinco tal vez. Entonces recuerden que en el camino hay que decirle cuántos grupos quiero. Sí, yo podría haberle dicho tres y decir, tal vez un grupo hago los de arriba, otro el de medio, otro el de abajo, o en vertical un grupo, este otro grupo, este otro grupo, ¿no es cierto? Pero me parece que también cinco es un poco más obvio. Acá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. O hay que ir probando también. Ajá, hay que ir probando un poquitín pues con el número de grupos, a ver qué sentido le tengo, ¿no? O sea, sí, me parece que 5 en verdad tiene más sentido. Ujú. Sí, me parece que justamente sería pues lo indicado. Esa es una muy buena pregunta. Entonces, este análisis exploratorio justamente es para darnos cuenta un poquito de cuántos grupos vale la pena. A ver, hay un patrón, no hay un patrón. Me parece que ahora sí ya hay, pues no. Me parece que es evidente que hay grupos ahí perfectamente. Entonces podríamos ya utilizar pues nosotros ya directamente, creo que el camino ya no pasemos más tiempo. Hagamos entre las dos variables y vamos a hacer pues un camino entre las dos variables. Ahora bien, voy a querer primero, si le paso al camins toda la tabla, pues le estoy pasando todas las cinco columnas, ¿no es cierto? Y termino mareándole al algoritmo, digámoslo así. No solamente que se va a demorar más, fíjese que también tenía variables categóricas además, ¿no? Quiero pasarle solamente numéricas. Eh, bueno, el hecho de que tengamos más datos, que casi que siempre parecería que fueron lo indicado, no siempre es bueno porque tengo que pasar de los datos que yo creo que tengan patrones. Sí, tiene sentido eso de ahí, ¿no? Entonces, realmente, solo estas dos columnas son las que yo voy a utilizar, se me ocurre utilizar para el camins, ¿sí?
Sacamos eso de ahí. Entonces, primero voy a hacer un pequeño subconjunto. Sí, hagamos un subconjunto, hagamos una tabla más pequeña que conste solamente de las dos columnas y luego eso de ahí pues voy a pasarle yo al Camis. Entonces, eh, sí, sí hicimos cosas también con un comando especial, claro, con una función especialmente, como les digo, hay tantas, ¿no es cierto?, librerías que puede ser que averigüemos otra mañana y nos salga un nuevo, así que poder conocer todas las librerías que hay, todas las funciones que hay, pues me parece casi imposible. Bueno, existen formas más directas sin cargar otras librerías igual. Vamos a hacerla más, o sea, una que se me ocurre ahora, pero de seguro pues hay muchas más, ¿no es cierto? Entonces, lo más fácil que se me ocurre a mí es, pues, bueno, guardar en una variable, voy a llamarle subconjunto, por ejemplo, subset, ¿ya? Ese mismo, hagámosle con un cbind. Ujú. Cbind, column bind, ¿no? Así es, entonces es como que unir, tal cual, entonces hagamos un cbind, sería cbind, y aquí vamos a pasarle pues las columnas, entonces, bueno, pues simplemente voy a copiar lo que puse acá arriba, pues, ¿no es cierto? Entonces voy a coger dos. Y esto me va a crear un nuevo dataset, pero solo con dos columnas, ¿no es cierto? Algo que van a ver que va a pasar es que por alguna razón R me pone unos nombres horribles a las columnas y sé cómo cambiar el nombre a las columnas. La verdad yo acostumbro a cambiar el nombre a las columnas porque luego se vuelven tan complicadas y largas que la verdad es un dolor de cabeza. Bueno, entonces control enter, esto de acá, ¿no es cierto? Y ustedes van a ver si se creó pues ya una nueva variable. Esta nueva variable se encuentra aquí, se llama subset, ¿no es cierto? Y hay un detallito pequeño acá. Fíjense que en realidad, bueno, no sé qué, si tienen conocimientos de álgebra lineal o no, esto se llama realmente una matriz, no es realmente una tabla, ¿no? No pasa nada, no hay ninguna cosa rara, sino que fíjense que no me dice 200 observaciones con 5 variables, sino me dice tengo algo que tiene 200 filas y dos columnas, ¿no? O sea, 200 por 2, exactamente. Bueno, si no les gusta que se ve, que salga así, en verdad, capaz que les parece que se ve feo esto de acá. De acuerdo, si existe otra manera, pues este es simplemente un detalle. Igual va a valer, ¿ah? Va a valer, la verdad, es decisión nuestra si queremos cambiar esto de aquí o no. La verdad, capaz que para no, bueno, solamente voy a mencionar para que sepan que existe la manera, pero la verdad va a funcionar con lo que tenemos aquí. En vez de hacer un data bind, puedo hacer pues justamente decir que quiero pues que me retorne un data frame, que data frame es el dataset, ¿no es cierto? Si se habrán dado cuenta ustedes, siempre tenemos acá data frames son los datasets normales que tenemos acá, como el de arriba. ¿De acuerdo? Entonces la única cosa diferente es que en vez de hacer un cbind puedo hacer pues con data frame. Esto en el caso que quisieran, ¿no? Y van a ver que ahora sí ya me sale igualito, fíjense. O sea, le hago un control enter y es la misma cosa que antes, sino que ahora se ve como una verdadera tabla y ya no como la matriz que tenía antes, ¿no? Es simplemente un detalle esto de acá. Ambas cosas van a valer. Si les gusta de la otra forma o les pareció raro lo que les acabo de explicar, pues no lo hagan así, hagan de la otra manera y ya. Pero bueno, este es el nuevo subset. Fíjense que el data tenía al inicio 5 columnas y el subconjunto tiene pues solo dos columnas, ¿no? Que es el annual income y el spending score. Y todos se dieron cuenta que tiene el mismo número de filas, 200, ¿no es cierto? Solo que uno tiene 5 columnas y el otro tiene dos columnas. Quisiera saber si existe alguna pregunta, tal vez, no sé. Es igual estadísticas, es menos una versión muy minimalista del Summary Stats. Este es mejor, pues, ¿no? Ujú, es muy chiquitín del. Sí, es esto, este pequeñín de acá. Así de compactito. Recuerden que el otro era pero planas. ¿Sí? No, directamente. Claro, directamente. Recuerden que la ploteada fue solamente para averiguar qué dos variables valen la pena para el clustering. Nada más. Sí, estamos averiguando nada más. Pero si inmediatamente ya supiéramos qué dos variables vamos a utilizar, pues haríamos directamente esto. Sino que
Claro, al inicio nunca sabemos, ¿no? Nosotros nos descargamos el dataset, no sabemos qué tiene, no sabemos dónde van a haber patrones. Entonces tenemos que empezar a explorar y parte de la exploración pues es justamente eso de empezar a plotear. Es simplemente eso. Claro, va a quedar con las mismas características. Digamos que se maneja de una forma diferente en R, pero si yo le paso el data frame o le paso la matriz del cbind al camins, con cualquiera de los dos va a valer. Así que no va a haber diferencia alguna. Con cualquiera de los dos va a valer. Sí, ambas cosas va a servir para... Es simplemente... O sea, las ventajas ahorita de utilizar un data frame contra una matriz, pues no son evidentes ahora, no va a haber diferencia alguna. Claro que hay diferencias, pero no vamos a utilizar esas diferencias, a menos en lo que estamos haciendo. Que a veces es un poquito más natural utilizar data frames porque, fíjate, Cristóbal, que con los data frames se puede hacer, pues, ¿no? SQL, ¿sí? O sea, directamente como si fuera una tabla de base de datos, ¿no? Entonces hago un SQL ahí y pongo los filtros y todo lo demás. Y nosotros que somos de sistemas, pues estamos muy atados con la parte de base de datos y las ventajas son enormes, ¿no? Chéverazo. Bueno, como les dije, la verdad, o sea, si me pudiera explicar pues la diferencia entre las dos, nos pasaríamos algún tiempito. Sí, por el momento no va a haber diferencia para el camins. Sí, la diferencia es para otras cosas. Cuando tengo yo pues un data frame, puedo hacer algo como... Por hacer filtros, no voy a... Solamente a ver si me calan. Si pongo, por ejemplo, ya, con un data frame puedo hacer algo como esto. A ver, les explico a ver qué es lo que está haciendo eso de ahí. Eso de ahí me va a retornar directamente y un subconjunto de todas las observaciones que tienen un ingreso anual menor a 200 y que al mismo tiempo tienen un score mayor a 200, por ejemplo, o mayor a... Bueno, no había mayor a 200 en ningún lado, ni tampoco bueno, menos a 200 casi todos. Sí, o sea, puedo hacer este tipo de filtrados. Sí, poner filtros, ¿no? Y literalmente, pues también poner SQLs de base de datos y cosas así. O sea, es mucho mejor realmente trabajar con data frames. Pero como digo, ahora mismo esas ventajas, pues no les vamos a ver porque no necesitamos. Pero si quisiéramos hacer un filtro, pues ahí está. Categóricas, sí. Sí, claro, sí. Cualquier variable. Cualquier columna que queramos. Ujú. Sino que como digo, bueno, ahora al camins pues no le vamos a mandar una categórica. Le vamos a mandar solo las dos que están ahí, las dos numéricas que están ahí, ¿no? Que son las que más sentido tienen. Ujú. Tal cual. Sí, no vale la pena mandarle todo el dataset al Camins. Sí, se entiende que ese subset es solamente pues un subconjunto justamente donde ya seleccionamos las dos columnas con las que vamos a trabajar. A veces vamos a tener datasets que nos descargamos y tiene 40 columnas. Si yo no le voy a mandar todas las 40 columnas al Camins, ¿no? Generalmente son poquitas. Sí, y aparte capaz que no me sirve de nada porque existe pues un dicho que se llama la ley de Pareto, que me dice que con 20% de las variables tengo el 80% de la explicación del modelo, así dice eso. O sea que no necesito utilizar todo, ¿de acuerdo? Para generar algo bueno, sino está concentrado en poquitas cosas, ¿no? Entonces, lo mismo acá, ¿no? Puede ser que yo trate de describir una persona y no necesito 400 características para describir la persona, sino capaz que con dos o tres ya está. No necesito todo. Esta es la misma idea, ¿no? Esta exploración que hicimos justamente para poder identificar en qué variables hay patrones y hemos llegado pues a estas dos de acá. Y bueno, pues hagamos un camino, creo yo, ¿no? Entonces recuerden que estamos en este gráfico de acá. Podemos hacer primero con 3 para ver qué pasa. Y luego hagamos luego con 5 grupos. Me parece que realmente 5 grupos es lo más apropiado, ¿no es cierto? Pero bueno,
vamos probando, pues, ¿no? Vamos probando, hagamos con unos pocos. Entonces, ustedes recuerdan, se había mencionado que existe justamente pues ya la función Camins. No se necesita pues incluir ninguna librería extra, de ninguna manera, viene ya nativo con el R, ¿no? Y lo que se le pasa, claro, acá me aparece varios parámetros, pero realmente son dos los que me importan. Primero es dónde están los datos. Recuerden que yo ya tengo pues el subconjunto. No voy a utilizar data que tiene todo, sino solamente el subconjunto que tiene las dos columnas que quiero, pues no. Y luego de eso de ahí, pues se le dice cuántos grupos quiero. Entonces podemos probar al principio con 3, ¿ya? Solamente para ver qué pasa, ¿no es cierto? Y esto me va a retornar pues una lista de las etiquetas, ¿no? O sea, me va a decir, em, la observación 1 va al grupo 1, la observación 2 va al grupo 2, así, etcétera. Bueno, esto hay que guardar igual en una variable como todo en R y en programación, ¿no es cierto? Para luego consultar. Pongámosle, voy a poner etiquetas, me gusta ese nombre. Al final de cuentas vienen a ser como etiquetas, ¿no? Son los números, son los identificadores del clúster al cual pertenecen. Entonces van a ver tres etiquetas, 1, 2 y 3. Y me va a decir, este punto va al clúster 1, este punto va al 2, este punto va otra vez al 2, y así, etcétera, ¿no? Entonces corramos este de acá y fíjense que se me crea pues la variable etiquetas, que es justamente la que tengo aquí, ¿no es cierto? Esa es la que tengo. Si ustedes desean ver pues un poquito más sobre esto, pues bueno, es obvio, podría yo tal vez entrar acá. Sí, acá a veces no es muy fácil de ver pues lo que tengo, pero ustedes recuerden, centers vienen a ser pues las medias aritméticas de los clústeres. Sí, recuerden que va moviéndose, ¿no es cierto? El centroide, ustedes recuerdan, ¿no es cierto? El centroide pues se va moviendo y vamos recalculando la media aritmética cada rato. Sí, sobre todo pues en el caso de dos dimensiones que era más obvio. Y bueno, tengo yo una lista acá, clusters, que me va pues justamente a tener las etiquetas. ¿A qué grupo va, no? Claro, a qué grupo va justamente. Si desean puedo pues escribir simplemente, quiero ver el contenido de algo. Si yo pongo acá, creo que directamente en la consola. Recuerden que lo mismo que hago acá arriba puedo hacer en la consola, pero lo que hago en la consola pues algo que se repite una única vez. Sí, y en cambio lo que está acá arriba pues ya se queda guardado en mi archivo y ya, bueno, si quieren podemos hacerlo acá arriba, da lo mismo. Si yo escribo, por ejemplo, etiquetas y accedo con el string, si el string es como en otros lenguajes de programación el punto, pues no es cierto. Entonces, ahí está. Entonces, qué quiero listar? Quiero listar los centros. Sí, esto vamos a hablar en algún otro momento, es la varianza entre elementos de un mismo grupo, la varianza entre elementos de distintos grupos, ¿sí? Cuál es el tamaño de cada clúster, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si quieren que mande un clusters, perfecto, sí, vamos a hacer eso entonces, ¿ok? Ya, solamente acabo de, por supuesto, sería muy útil. Sí, ustedes han visto los pocos ejemplos que hemos visto de cluster y pues justamente lo expresa con colores porque así se ve, es más evidente, ¿no? Voy a mandar a listar el contenido de la variable etiquetas nada más, porque solamente quería explicar qué es lo que tengo adentro, ¿no? Si ustedes se fijan, esto tengo, miren ustedes, perdón, miren lo que tengo aquí. Entonces, tengo pues un listado de las etiquetas, ¿no es cierto? Y aquí me va diciendo cada observación a qué grupo fue a parar, ¿sí? Parece que el grupo más grande va a ser el 2, tal como se ve ahí, creo yo. Más abajito tengo, bueno, ya las varianzas. Eso, hemos hablado de medidas de dispersión, ¿de acuerdo? Pero una medida de poder saber qué tan bueno es mi clúster, mi estructura del clúster es pues que tenga una gran varianza entre clústeres, ¿cierto? Que los grupos sean bien diferentes y que entre los elementos dentro de cada clúster la varianza sea chiquita, o sea, que sean muy, muy parecidos, muy homogéneos, ¿no? Y eso sirve como para evaluar. Entonces, generalmente buscamos un número alto y ustedes verán que voy probando con diferentes. Ahorita probé con 3 clusters y capaz que pruebo con 5 y este número va a bajar porque capaz que es una mejor estructura. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Acá tenemos, por ejemplo, las medias aritméticas de cada clúster, eso ya lo había dicho, ¿no es cierto? Recuerden el centroide de cada clúster, ¿no? Lo que se va moviendo, ¿no? Y acá tengo también el tamaño de cada clúster. Fíjense, el clúster 1 tiene 38 puntos. El clúster 2 evidenciaba que era el más grande, fíjense que es el número que más se repite, 123. Y de ahí tengo el clúster 3 con solo 39, ¿no?
¿sí? Entonces este es un pequeño resumen nada más. ¿Cómo hice el resumen? Pues simplemente acá. Ujú. Tal cualísimo, claro. Así es. Oh, muy buena aclaración. Tal cual. Muy bien. Excelente aclaración, claro, pues. Sí. Ujú. Ya, entonces inmediatamente les voy a explicar eso de ahí. Claro que sí, esas son las preguntas que iban a surgir. Miren, entonces acá tengo solamente una lista, ¿no es cierto? Esa lista en realidad está de una, dentro de un atributo de la variable etiqueta. Si yo pongo etiquetas y string, ¿no? Para que me liste todo lo que hay adentro, yo tengo todas estas cosas. Acá estaba el resumen nada más. Pero los números de clúster, o sea, lo que está aquí, este 2222, etcétera, ¿no es cierto? Que a ustedes les puede parecer diferente, porque ya quedamos que solo una etiqueta, pues está dentro de clúster, ¿no? Entonces, si pongo etiquetas de string cluster y pongo control enter, ustedes van a ver que solo me aparece esto. Ya no me aparece todo el informe, sino solo lo de acá. Esa es una lista, ¿no es cierto? Entonces esa lista yo puedo ponerla al final de una tabla. A ver, ¿cómo podría? Bueno, lo mismo que hicimos acá. Fíjense cómo hicimos el subset, ¿no es cierto? De acuerdo, así hicimos el subset. Si ustedes quieren, les doy un ejemplo. Voy a crear uno que se llame data etiquetada. Lo que tiene sentido. Data etiquetada. Entonces, etiquetada. ¿Qué voy a hacer acá? Pues voy a meter todas las columnas. Ahora sí ya no hace falta que tenga solo las dos, puedo meter todas, ¿no es cierto? Todas las columnas. Eh, Puedo meter todas las columnas que tenía antes. Tenía, por ejemplo, tengo, incluso el Customer ID. Tengo, recuerden que si pongo pues el string me va a ir sugiriendo pues qué columnas tengo, ¿no? Bueno, a ver, tengo ahí el Customer ID, tengo el género, la edad también tengo. ¿Ya? Bueno, ahí están todas las columnas originales, ¿no? Ya están todas las columnas originales. Y aparte voy a generar una columna más. Esta columna más es justamente todas las etiquetas que tengo aquí. Las voy a unir, ¿no? Entonces se van a dar cuenta que tengo igual número de etiquetas que de observaciones. Claro, porque le puso a cada observación una etiqueta. Entonces, justo aquí en etiquetas, string cluster estaba todas mis etiquetas, ¿no? Entonces, eso también le puedo meter yo de mi, al final de mi dataset. Entonces, ¿qué he hecho? Estoy formando pues un nuevo dataset, un nuevo data frame, como ustedes quieran llamarlo, ok, donde he metido todas las columnas originales y he incluido también pues la que tiene las etiquetas del clúster, que es el producto del Camins, ¿no? Tal cual, claro, esa sería una forma de decir, justamente estoy fusionando. Claro, esto de acá lo que hace es fusionar, ¿no? El Cbind también fusionaba. Se estoy fusionando, estoy aumentando una columna más. Entonces ahora voy a tener no 5 columnas, sino 6 columnas, ¿no? Si estoy haciendo una columna más, estoy como si hubiera copiado esto de aquí y en el Excel hubiera puesto una columna más y hubiera copiado pues ahí esos números de ahí. Es simplemente eso. Y bueno, si corro esto de acá, pues ustedes se van a dar cuenta que voy a tener aquí justamente una nueva variable. Perdón. Ajá. Ya, tengo una nueva variable que se llama data etiquetada, que sigue teniendo 200 observaciones, pero ahora tiene 6 columnas, 6 variables. Entonces, justamente dice eso, ¿no? Fusioné los datos, ¿de acuerdo? Con la nueva columna. Y fíjense que el subset que teníamos, que donde solo mandé las dos columnas, eso solo me sirvió para el camins, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Digamos que ya no lo vuelvo a utilizar, ya no me hace falta, la verdad. Lo que hice fue coger el dataset original y ponerle una columna más de etiquetas. Eso es lo que hice yo aquí. Y si abro esto, pues no es cierto, ustedes se van a dar cuenta justamente que ahora por cada observación o cada cliente tengo una columna más que me dice justamente en qué clúster, en qué grupo está.
Sí, la mayoría están en el 2, acá está en el 1, en el 3, etcétera. Entonces hemos fusionado los datos nada más. Y ahora tenemos un dataset más completo. Hagan de cuenta que esta columna es la categoría de cliente. ¿Sí? Tengo clientes de diferente categoría. Y eso es lo que tengo yo ahí. Entonces, a veces hay datasets donde me da la categoría del cliente, pero otras veces en que yo tengo que inventarme las categorías y a veces no sé cómo clasificar a los clientes. Entonces la mejor manera es que la computadora me dé haciendo los grupos, tal como está hecho acá. Son unos nombres de columnas muy feos, la verdad. Eso me da haciendo el R, claro. Tienen que adivinar qué nombre de columna colocar y termina siendo pues esta mezcla de columnas que se ve realmente bastante feo. Entonces la verdad podemos cambiar el nombre de las columnas. Sí, yo voy a cambiar el nombre de las columnas porque en verdad se hace luego muy difícil trabajar mientras seguimos haciendo más cosas. Sigue cambiando el nombre de las columnas cada vez que creamos un nuevo dataset y se hace complicado de poder referir y podernos acordar qué es lo que hacía cada una, ¿no? Entonces existe un comando para poderle cambiar el nombre de las columnas a un dataset, ¿sí? A un data frame. El comando es call names. Call names quiere decir pues nombre de las columnas, justamente. Y lo que espera que le mandemos acá como argumento es el nombre del data frame al cual le vamos a cambiar los nombres, ¿no? ¿Sí? O sea, dice, vamos a cambiar el nombre de las columnas del data frame que se llama data etiquetada. Ok. Y acá pues pondría igual y le paso pues una lista de nombres. Recuerden ustedes de las primeras clases que para poder hacer una lista, en realidad es un vector, ¿no? Una lista de valores, pues utilizamos la función C, ¿no? Eso también lo hicimos pues en las otras clases. Y así podíamos crear pues justamente una lista, un vector, ¿no? Entonces hay que pasarle los nombres de las columnas en el nombre, perdón, en el orden en el cual están, de izquierda a derecha. Justamente las columnas que tengo pues están acá arriba porque justo aquí es donde creé yo el data frame, ¿no es cierto? Y puedo poner incluso si ustedes quisieran en español. Bueno, yo no voy a poner así, voy a poner el mismo nombre que teníamos al inicio, por ejemplo, Customer ID, separados por comas, ¿no es cierto? Genre, Age y todas las demás que tenga acá. Annual Income. Esto solo cambia el nombre de las columnas, no hace nada más. Solo el nombre de la columna, porque luego se me hace un poco difícil acordarme qué nombre nuevo le puso, ¿no? Entonces, hagamos algo que sea, pues, que tenga sentido entre datasets, pues, si empecé con un nombre, terminemos con ese mismo nombre. Spending Score, y la única nueva columna que tenemos es justamente la que tiene el número de clúster. Si quieren, pongámosle categoría. Ya, hagamos que ponga en inglés incluso. Fíjense qué es lo interesante de lo que estamos haciendo, ¿no? Normalmente nosotros tenemos datasets como el iris, que ya tiene la categoría, y lo que estamos haciendo con clustering es generar las categorías más lógicas, ¿no? Hacer que la computadora me dé haciendo las categorías. Muy probablemente si en el iris cogíamos y generábamos categorías capaz que coincidían casi con las que ya habían, ¿no? Bueno, entonces si yo ejecuto esta línea de acá, acuérdense los nombres que tengo acá del dataset son feos, ¿no es cierto? Del data etiquetada. Si ya yo ejecuto con control enter esa línea, pues ustedes verán que ya va a aparecer, o debería aparecer cambiado. Dice de data etiquetada. Objeto, a ver, estoy mal escrito mal algún nombre. Bueno, no. Esto no les va a pasar a ustedes. Recuerden que a mí se me reinició el R. Entonces no tengo ya ninguna de las variables que tenía antes. No pasa nada. Eso es lo bueno de hacer en el editor. Que no tengo que acordarme qué hice, sino que simplemente pues lo vuelvo a correr, ¿no es cierto? Hasta aquí. Lo volvemos a correr y ya se me va a crear todo lo que tenía antes. Listo. Estaba sin variables yo y me decía no existe la variable. Claro, no había la variable. Bueno, entonces ahora sí, si entro yo a data etiquetada, pues fíjense que ya está con los nombres que les puse al final. Acá está. La última columna se llamaba category justamente. Entonces, eso de tener que volver a correr las líneas de código a ustedes no les va a hacer falta. A mí es porque se me reinició el R por cambiar el tamaño de la letra, si ustedes recuerdan. Eso era todo. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Voy a tener que plotear nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, en el eje de las X voy a poner data etiquetada annual income.
en el eje de las Y's voy a poner data etiquetada spending score. Eso es muy parecido a lo que teníamos antes, pero ahora va a agregar también una nueva columna para el color. Entonces ustedes ven que dice col, ¿no es cierto? Y aquí voy a agregar data etiquetada. Ok. String, y le voy a mandar pues que el color venga dado por la categoría. Claro, la categoría no tiene colores, pero eso es lo interesante de leer, que si yo le digo, esta es la columna y genérame colores a partir de esta columna, pues me va a decir, ok, entonces si tienen 1, te pongo negro. Si tiene 2, te pongo rojo. Si tiene 3, te pongo un verde, y etcétera. Solamente para que sea fácil. Entonces, por supuesto. Como ven, el plot está igualito a lo de antes, solo que hemos agregado un tercer parámetro. Primero era valores en X, luego valores en Y, y ahora tenemos otro que es pues el color, justamente, ¿no? Entonces, el mismo plot que teníamos aquí antes, ahora se va a ver con colores. Y el color viene dado, como les digo, por la columna categoría, por el número de clúster, ¿no? Estos que tiene un 1, un 2 o un 3. Entonces, si hago control enter, fíjense qué es lo que acaba de pasar. Voy a hacer zoom a este plot. No sé si se diferencian mucho los colores. Acá tengo una parte roja, una parte negra, una parte verde. Ok, voy a mejorar un poquitín el gráfico, si me lo permiten, para que podamos ver todos mejor, ¿de acuerdo? Entonces, al final, después de color, puedo yo ponerle un parámetro más. No me recomiendo aquí. Ya, este parámetro se llama PCH. ¿Sí? Y es simplemente el tipo de símbolo. Por defecto es un círculo. Sí, era un círculo, ¿no es cierto? Pero aquí pueden ustedes experimentar con cualquier símbolo. Le pongo 15. Fíjense, son estos cuadrados rellenos. ¿Sí ven? Pueden ver cómo va cambiando, ¿no? Si pongo yo que sea un 16, son círculos rellenos. Si pongo un 17, son triángulos. Es simplemente eso. ¿Para qué estoy haciendo eso? Para que se vea un poco mejor, porque no se veían los colores bien, ¿no? Si ahora hago un zoom, pues se ve claramente, creo, los colores. Acá está el primer grupo, acá está el segundo grupo y acá está el tercer grupo. ¿Qué podría decir a partir de esto de acá? Que en realidad, pues 3 grupos no es el valor correcto. Fíjense que el grupo rojo, pues tiene valores de todo. Si bien no tiene muchos ingresos, pues debería ser una mejor clasificación, ¿no es cierto? Entonces creo que 5 grupos realmente debería ser el valor correcto. Entonces no sé si alguien logró llegar a sacar pues el plot de los grupos o clusters con colores. Bien. Y bueno, el adjetivo, como decía Cristóbal, que le podemos poner ahora, pues ahí tenemos que pensar nosotros, ¿no? Es igual como pasa pues en la ciencia. Claro, ellos no utilizaron computadora, pero dijeron, bueno, pues hay animales con características parecidas y hay otros pues, que entre sí son diferentes. Se han decidido crear 5 categorías que son mamíferos, reptiles, anfibios, aves, peces. ¿De acuerdo? ¿Y por qué le pusieron el nombre anfibios? ¿Por qué le pusieron peces? Pues eso ya, dependiendo de las características, deben haber sacado los nombres, ¿no? Entonces, en este momento también que hemos hecho pues ese análisis, deberíamos poner un nombre. Entonces, digamos que en definitiva, por ejemplo, el rojo son aquellos que ganan mucho pero gastan poco, ¿sí? Así que no nos conviene. ¿Cuál sería el grupo al que deberíamos atacar nosotros con marketing? ¿A qué grupo deberíamos atacar? Definitivamente este. Claro, yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Sí. Gastan mucho y aparte tienen para gastar, por lo tanto podríamos decir que incluso gasten más, digámoslo así. Entonces, es este de aquí, ¿de acuerdo? Que es el que tendrá pues el, el valor más alto, el centroide más alto incluso, ¿no es cierto? La media aritmética más alta en cuanto a income y en cuanto a score. Porque ahorita, claro, tengo yo los colores, pero yo no sé qué grupo es. Y recuerden que a cada uno les puso nombres, números diferentes, ¿no? Claro, nos pone etiquetas diferentes. Entonces tenemos que hallar pues justamente este en nuestro conjunto de datos. Recuerden que nosotros sí teníamos el,
si teníamos los centros, los centroides, ¿no es cierto? De cada uno, si ustedes recuerdan, si acá tengo etiqueta se llamaba, pues, el resultado del Camins, ustedes recuerdan el resultado del Camins. Acá tengo un resumen y me decía justamente, pues, lo que tengo aquí. Entonces aquí vemos que el grupo 4, ¿sí o no? El grupo 4 es el que tiene el centroide que está, pues, con los valores más altos. Este debe ser el azul, más que seguro, ¿no? Ustedes logran ver, pues tengo el centroide entre 86.5 en X y 82.12 en Y. Si el grupo azul, que es el que yo voy a atacar, pues es a la gente que pertenece al grupo 4. Entonces, ¿qué es lo que hicieran? Pues cogieran tal vez, ¿dónde está data etiquetada? Cogieran todos los que tienen grupo 4 y acá podemos identificar qué cliente es, porque tengo el código de cliente, ¿no es cierto? Y a todos ellos les mandara yo un mail con las publicidades para que compren más. ¿Sí o no? Eso es lo que haría yo, por ejemplo. Sí, esa es la idea de hacer el clustering. Entonces, y como ven ustedes, pues analizar datos, pues la verdad es una tarea entretenida. Sí, no sé, muy interesante descubrir cosas que no estaban evidentes. Si me bajo un dataset de algo y descubro un nuevo patrón y hago ciencia con eso, ¿no es cierto? Y esto se utiliza pues en publicidad, etcétera, que sería más lo que ustedes harían, ¿no? Saber pues hacia qué público voy a dirigir. Sí, por supuesto. Entonces, ustedes tienen justamente export, les va a decir si quieren pues en raster o en vectorial. O sea, si hago una imagen, pues va a ser un PNG, JPG. Lo que ustedes puedan ver acá va a ser simplemente una imagen, ¿no es cierto? Y si ponen exportar a PDF, pues se hace un vectorial, ¿de acuerdo? Y listo, pues ahí les va a decir el tamaño. Pueden jugar un poquitín con eso, va a ser ya pues un PDF ahí. Y tendrán pues ya su gráfico exportado donde sea que se haya exportado el gráfico. Este es ya mi PDF, fíjense, este ya está en vectorial, ¿no? Y ahí ya podrán ustedes en vectorial cargar en su software para trabajar con vectorizados y poder ya incluso cambiar. Claro que al gráfico, al plot, puedo cambiarle yo las leyendas a que no se vea feo, sí, puedo hacer ya muchos cambios directamente desde el ERE, no haciendo cambios ya sobre el PDF, como a ustedes les guste más. Pero sí, justamente la idea es poder pues importar importar datos y exportar pues los resultados, que eso va a ir pues a un artículo científico, etcétera, ¿no es cierto? Igual pasaría con ustedes, ustedes entrarían por ejemplo en una compañía de publicidad o simplemente están haciendo el diseño de un nuevo producto, ¿no es cierto? Pues ustedes van a sustentar en los datos, saben que estos son los datos de los clientes, hemos hecho este análisis de aquí y cogen estas gráficas y presentan, ¿no es cierto? En una presentación en PowerPoint presentan y van a decir, wow, en serio, usted hizo este análisis de aquí. Eso me parece bastante bien, no es algo arbitrario, no es que yo dije, yo voy a partir en 5 grupos porque se me ocurrió y según yo, pues yo dije que los que gastan de 80 para arriba son los que valen la pena. Mentira, o sea, los datos dice eso. Lo hice mediante un análisis pues formal de los datos, ¿no? No es nada hecho al ojo y generalmente pues esto que es parte de la ciencia de datos pues está de moda y como les había dicho es un valor agregado muy importante al momento pues de ofrecer algo, ¿no? Saber interpretar los datos. ¿Alguien tiene alguna pregunta tal vez? Esa es una buena pregunta. O sea, no habíamos puesto nombres. Deberíamos poner tal vez un nombre apropiado. Bueno, no sé, podríamos poner simplemente categorías A, B, C, D, E, ¿no? En orden de importancia. Pero bueno, a final de cuentas, que estamos viendo? Los negros es pues el grupo de usuarios que gana poco y gasta poco, digámoslo así, ¿no es cierto? Y de ahí pues diferenciando, ¿no? El grupo rojo son los que ganan mucho y gastan poco. El grupo azul, que es el más relevante, el que queríamos atacar, pues es el que gana mucho y gasta mucho, digámoslo así, ¿no es cierto? Podríamos ponerle pues algún adjetivo, el adjetivo que queramos, ¿no es cierto? No hemos atacado de este. Este grupo de acá es interesante porque gana poco, pero en cambio tiende a gastar mucho. Capaz que es de aquellos que les gusta estar endeudados todo el tiempo. Sí, y algo intermedio pues sería el verde, ¿no?
que sería pues un cliente promedio. La verdad podríamos pensar mejor pues en los adjetivos, ¿sí? De qué adjetivos podríamos poner, pero si sabemos qué significan los datos, qué significan los puntos, qué significa el eje X y el eje Y, pues los adjetivos que vamos a utilizar pues tiene que ser en función de cuánto gana y cuánto gasta, ¿no? No sé si alguien tal vez tuvo problemas procesando esto de acá. Bueno, ya habíamos mandado también habíamos mandado el script, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta sobre lo que sea, por favor? Ok, bueno, entonces acá vamos a identificar que eres el grupo 4. Y yo creo que simplemente para terminar, bueno, como les digo, podríamos quedar aquí y decir, entonces a todos los usuarios que tienen Cluster 4 voy a atacar mandando mails y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, obviamente un post análisis como parte de la minería de datos vendría a ser la parte de clustering, ¿no es cierto? Sería pues saber qué características tiene ese grupo, como para saber qué tipo de producto le mando, qué tipo de diseño le mando, ¿no es cierto? Una cosa es haber identificado cuáles son mis clientes potenciales, pero luego tengo que ver pues cómo son, qué les gusta a ellos, etcétera. No tengo demasiados datos aquí en este dataset, pero por ejemplo algo muy sencillo, yo podría primero tomar un subconjunto que conste únicamente de los clientes del clúster 4, ¿no? En mi caso es el clúster 4. Por favor, ustedes tienen que fijarse en sus computadoras qué número le generó, porque recuerden que tenemos números diferentes nosotros, ¿no es cierto? Sí, capaz que en el mío es el 4, el de ustedes es el 1, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo tomo yo un subconjunto de esto? Entonces, digamos que pongo los potenciales, clientes potenciales, ¿no es cierto? Potenciales. Entonces estoy consultando justamente data etiquetada y puedo colocar yo acá un filtro. El filtro que voy a poner es pues seleccionar a todos aquellos que pertenecen al clúster 4. O sea, voy a quedar con un subconjunto, ¿no es cierto? Hay muchas formas de hacer esto. Sí, igual hay librerías que me permiten hacer esto de forma más rápida, etcétera. Pero bueno, para no estar instalando nuevas librerías, la manera más fácil es esto. Entre corchetes, data etiquetada es mi dataset, ¿no es cierto? Entre corchetes pongo nuevamente data etiquetada y selecciono con string pues la columna que me va a servir de filtro. Entonces, por ejemplo, acá en mi caso es categoría y vamos a poner que sea igual a 4. Lo único que cambiaría en el caso de ustedes es que no va a ser el 4, sino probablemente sea otro número. ¿De acuerdo? Voy a colocarles pues esta línea de código, a veces no es muy fácil de identificar. Tiene que estar escrito tal como está ahí, con la coma y todo lo demás. Bueno, ¿y qué hace esto de acá? Si hago control enter esto de aquí, fíjense que se va a crear una nueva variable que se llama potenciales, la cual contiene solo 39 observaciones, solo 39 clientes potenciales tengo yo acá. ¿De acuerdo? Y todo lo demás que habíamos visto es igualito. Solamente que fíjense que ahora todos pertenecen a la categoría 4. Claro, acabo de poner ese filtro, ¿no es cierto? Todos pertenecen a la categoría 4. Es así de simple. Entonces aquí ya puedo hacer un análisis de estos clientes y listo, ¿no? Así de simple. Entonces haríamos el análisis que hicimos antes, pero ya simplemente del subconjunto que tengo ahí. Ya nada más, ¿no? Y bueno, el análisis puede ser cualquier cosa, ¿no? Ustedes recuerdan lo que hacíamos al inicio, podría decir, yo qué sé, podemos hacer una tabla de frecuencias o yo qué sé, podría ser por ejemplo una tabla, recuerden, table me permitía tener la frecuencia de una variable categórica, por ejemplo, y decir potenciales género, ¿ya? Y hay ligeramente más mujeres que hombres, por ejemplo, en el grupo 4 que es de los potenciales, ¿sí? O podría poner una que me diga, eh, ya no quiero agregar nuevas cosas. Este hist es un histograma rápido en el que no se da pues no se le designa intervalos ni nada de eso de ahí. Y decir, quiero saber pues las frecuencias con respecto a la edad. Y ahí tengo, ¿no es cierto? Entonces el gráfico que tengo ahí
¿Cuál es la edad más frecuente de mis clientes potenciales? ¿Cuál es la edad más frecuente? Tal cual, la barra más alta, ¿no es cierto? Y la segunda que le viene es de 28 a 30. Entonces, bueno, así están los datos, ¿no? No lo digo yo, así están los datos. Yo hubiera dicho que los potenciales eran personas más mayores, pero bueno, acá me dice que entre 28 y 32 años son. Entonces, el momento en que yo dirija productos de estas personas, capaz que tengo que hacer, pues, productos que estén acorde a la edad de ellos, etcétera, ¿no es cierto? Claro, ellos son los más potenciales, mis clientes potenciales, pero necesito saber, pues, qué tienen de en común ellos, qué características tienen, etcétera, ¿no es cierto? Y obviamente este análisis que les estoy diciendo aquí, pues podríamos haberlo hecho de una manera más rápida. Ustedes recuerdan el comando, ¿no es cierto? Si todos los comandos que habíamos visto acá, todos estos summary stats, por ejemplo, ¿no es cierto? Si les puse la línea 20, verán en el chat. Solo tienen que cambiar el número del clúster.